Muy buen día, muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que el día de hoy nos hacen el favor de acompañarnos de los medios. Aquí está la bancada naranja para poder platicar con los medios e informarles que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos la abogada Ana Katiria Suárez, Sonia López y Miguel, que son tíos de Fátima, y la subsecretaria de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, exdiputada federal Fabiola Loya. Están aquí con el propósito de poder seguir dando voz a este caso que el pasado 8 de marzo, aquí en esta Cámara de Diputados, se logró aprobar en consenso una iniciativa muy importante que presentó la hoy subsecretaria, entonces diputada federal Fabiola Loya, que en aquel momento era una iniciativa mucho más ambiciosa y al final del día, rescatamos la importancia de que se hace visible esta necesidad de la capacitación de servidoras y servidores públicos en todos los ámbitos de gobierno, sobre todo en la atención de delitos, en especial delitos contra niñas, niños y mujeres en este país. Y queda como sigue esta reforma, en donde dice que se adiciona al primer párrafo, artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde dice que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia e igualdad de género, que rigen el servicio público para la efectiva aplicación de dichos principios. Los servidores públicos observarán las siguientes directrices. Y entonces explica cómo deberán de observarse y el derecho que tienen a la capacitación. Le quiero pedir a la subsecretaria de Derechos Humanos, Fabiola Loya, que nos explique cuál fue el espíritu de esta iniciativa, qué fue lo que presentaste y cuál fue el camino que el día de hoy nos queda pendiente. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, diputada Mirza. Gracias a la bancada naranja y al coordinador Jorge Maínez por impulsar este dictamen y por estar aquí presentes. Gracias, Mirza, por tu compromiso de hacerlo efectivo. Miren, efectivamente, hoy dictamen que ya está aprobado aquí en la Cámara y que también cabe decir que falta todavía que pase por el Senado de la República, se motivó por una necesidad imperante que tenemos de establecer la obligatoriedad de la capacitación con perspectiva de género de todos los niveles de gobierno. ¿Qué pasó en aquel 11 de febrero de hace 2 años, del 2020, donde nosotros vimos y ustedes fueron testigos de un feminicidio a una niña que bien hubiera podido ser salvada si existiera la obligatoriedad en todas las leyes de manera armónica la perspectiva de género? En esos días, como diputada federal, se contactó a la tía de Fátima, Sonia, que está aquí presente acompañándonos y que en un momento dará el uso de la voz, estará platicando con ustedes, precisamente para ver por todo lo que se vivió, ese contexto que padeció Fátima y que después de 3 días, si no me equivoco y si mal no recuerdo, apareció sin vida, y gracias a que ellos estuvieron moviendo el sistema, porque el sistema no se mueve el día de hoy si no está, primero que nada, en la obligatoriedad de las leyes. Entonces, estuvimos en pláticas con ella, con su familia, con Miguel, para presentar precisamente, hacer un análisis de ese caso, del contexto en el que se dio, y nos dimos cuenta que hay una violación sistemática de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres al momento de haber una denuncia. Según la encuesta para víctimas y de percepción, hay
93 mujeres que no se atreven a denunciar hoy en día de cada 100. ¿Por qué? Porque precisamente son revictimizadas al momento de llegar a la instancia conducente a hacer la denuncia correspondiente, porque no hay sensibilidad, porque no hay perspectiva de género y porque no hay perspectiva de derechos humanos. Hubo una serie de violaciones a los derechos humanos que hoy por hoy nos dieron resultado: Fátima sin vida. Y por Fátima pedimos, hicimos esta iniciativa donde solicitamos que se reformara la ley orgánica del gobierno federal, la ley de servidores públicos, la ley de responsabilidades. Y como bien lo dijo la diputada Mirza, aunque no fue aprobada en sus términos, porque precisamente debe de estar la obligatoriedad para que se conduzcan con perspectiva de género los funcionarios y los servidores y servidoras públicas, hoy por hoy dimos un gran paso, y lo dio gracias al impulso tanto de la diputada Mirza y de toda la bancada naranja en esta legislatura, que es incorporar el principio de igualdad de género en la ley de responsabilidades. Esto que implica que hoy por hoy todos los servidores públicos y todas las servidoras públicas están obligados a observar y a mantenerse capacitados en materia de igualdad de género. Yo quiero reconocer, y sin más, el trabajo de todas y todos aquí, decir que hay una serie todavía por reformar y que estoy segura que la bancada naranja, a través de la diputada Mirza Flores, estará retomando ese trabajo. Hoy por hoy, decirles que a las víctimas, a Sonia y a Miguel, no son reconocidas como víctimas indirectas. Hay un trabajo por hacer todavía y esperemos que haya voluntad para que esto suceda. Muchísimas gracias, Mirza. Muchas gracias, subsecretaria. Quiero pedirle a Sonia si quisieras hacer uso de la voz, y enseguida de ti, si la abogada Ana Katiria Suárez nos pudiera dar el contexto jurídico de en qué momento está ahorita el caso y qué necesitamos seguir haciendo desde el Poder Legislativo para darle acompañamiento al Poder Judicial. Por favor, Sonia. Hoy estamos aquí porque Fátima no está. La realidad es que si los servidores públicos hubieran hecho lo que les correspondía en el momento en el que ella desapareció, no habría sido torturada, violada y luego asesinada. Tenía 7 años y empezamos porque los propios profesores y el director de la escuela permitieron la salida, no con su madre, sino con una feminicida, solo porque la reconoció. Esa es la realidad a la que hoy nos enfrentamos. No solamente les hablo aquí a los presentes, sino a cada familia de México. El problema que tenemos es real y se llama feminicidio. Y quiere decir que todos los días nos matan, que no importa el lugar, que no importa la edad y que no importan las circunstancias. Como Fátima, por desgracia, hay muchas más. Y hoy nosotros somos una familia que ha luchado desde el día que desapareció, no solo para encontrar justicia, sino para que esta vida en muerte no la viva ninguna persona más en México. Es una pesadilla, es un horror y es una violación de derechos el pasar por un proceso como en el que estamos. No se buscó, no se auxilió. Los servidores públicos estaban ahí y nosotros les dimos todo, todos los videos que ustedes vieron en televisión, se los dimos nosotros. ¿Para qué? Para que la buscaran, para que la rescataran y la regresaran a nuestros brazos. La regresaran con su hermano que todos los días la necesita, que era su mejor amiga, que era su vida. Hoy ella no está
porque estos servidores públicos no quisieron actuar con perspectiva de género. Negaron buscarla y luego negaron auxiliarla. Y no solamente eso, pareciera que la pesadilla había terminado cuando encontramos su cuerpo y la justicia se veía a la vuelta de la esquina. Han pasado 2 años y los derechos de Fátima se siguen violando, una y otra vez. Su voz no está siendo escuchada porque ni siquiera nuestra voz, que es la que hoy le representa, está siendo escuchada. Nosotros somos las víctimas indirectas que la estamos representando y, sin embargo, en la carpeta de servidores públicos no se nos ha querido reconocer. No se nos ha permitido intervenir para poder hacer lo correcto. ¿Qué es lo único que estamos pidiendo? La no repetición. ¿Por qué? Porque la voz de Fátima se escuche y porque ninguna mujer, ninguna niña, ni ningún adolescente tenga que pasar por lo mismo. Nosotros somos ciudadanos que no teníamos ni idea de cómo se tenía que llevar un proceso legal, que nos vieron la cara una y otra vez y que violaron nuestros derechos, y por eso hoy estamos aquí. Porque se nos escuchó y se nos abrió la puerta para poder proponer esta perspectiva de género para todos los servidores públicos como una obligación. Porque ya no es una solicitud, es una obligación que este país debe de tener a nivel nacional. Porque estamos viviendo una emergencia de feminicidios. Porque cada día nos están arrebatando a 11 mujeres. Y no importa si son niñas, no importa si son ancianas, no importa si son adolescentes, si están de fiesta, o no importa si están en sus casas. En ningún lugar estamos seguras. Y es momento de decir ya basta. Ni siquiera a nivel gobierno, pidiendo el auxilio y haciendo escuchar nuestra voz, se están respetando los derechos. Es por eso que es necesario actuar con urgencia. Y es por eso que hoy estamos aquí diciendo yo soy Fátima, para sensibilizarnos y reconocer que este no es un problema al que se le pueda estar dando paso nunca más. Es hora de que a nivel gobierno todas las personas que prestan un servicio, desde diputados, senadores, hasta MPs, no importa el cargo, juezas y jueces, todos actúen con perspectiva de género. Ya basta de violentarnos, ya basta de arrebatarnos a nuestros seres amados, a nuestras familias. Así como Fátima, hay muchas más. Y yo no sé cómo podemos seguir viviendo con esta indiferencia. No es justo y no es vida. Porque por las estadísticas, como están al día de hoy, tarde o temprano le va a pasar a su familia. Y entonces sí van a salir a alzar la voz. Entonces sí van a pedir que se apliquen las reformas. No es justo. No es justo que los más desamparados y los más vulnerables queden en el olvido. Y yo sé que si Fátima hoy estuviera aquí, estaría defendiendo la causa con una voz increíble, porque así era ella. Porque no es nada grato pasar 2 años pidiendo justicia todos los días, pero por ella vale la pena, porque ella es la fuerza que nos alimenta para seguir adelante. Y no vamos a parar, y no nos vamos a callar. Y este es un mensaje para cada ciudadana, para cada ciudadano que está hoy desde su casa y que tiene miedo, al igual que nosotros, de que mañana sea su hija, sea su prima, sea su amiga, su novia, sea algún ser amado. Nosotros somos quienes tenemos el poder de exigir y de cambiar a este país, de obligar a cada servidor público que haga lo que le corresponde, que se ponga a trabajar en lo que realmente debe. Y eso es a servicio de la ciudadanía, a servicio de cada uno de nosotros. Ya basta de violar nuestros derechos, ya basta
de no escuchar las voces de las víctimas. Ya basta de revictimizarnos una y otra vez, porque por mucho que sea el dolor, vamos a seguir de pie. Y vamos a seguir por cada una de las familias que hoy tienen a su lado a esa persona que les recuerda a Fátima. Porque Fátima se hizo millones al llegar a cada una de las personas que están en este país. Nos indignamos como país. Estuvimos de luto como país. Y hoy Fátima merece que sea la fuerza para provocar que todo servidor público haga lo que le corresponde con perspectiva de género y sobre todo que cada niño, que cada niña en este país sean escuchados. Porque si la voz de Fátima se hubiera escuchado cuando ella estaba en una situación vulnerable, cuando nosotros denunciamos, cuando estuvimos ahí para rescatarla antes de que estos malditos feminicidas la secuestraran, la historia habría sido muy diferente. Ella hoy estaría jugando, bailando y viendo crecer sus sueños. Ella hoy estaría tomando mi mano, la de su hermano, y sacándonos todas las sonrisas del mundo como solía hacerlo. Necesitamos responsabilizarnos. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo. Yo estoy haciendo el mío. A la ciudadanía le corresponde seguir exigiendo y a las autoridades les corresponde reconocer que el feminicidio es un problema real que hoy ataca a todas las mujeres y que necesitan actuar. Esta propuesta se ha llevado 2 años, cuando no debería tomarse ni un solo día más. Es urgente reconocer y entender el problema que estamos viviendo, porque solo así vamos a ser capaces de poder salvar a otras como Fátima. Sonia, muchas gracias. Quiero darle la voz a la abogada Ana Katiria Suárez, porque es importante que nos haga un breve relato de las etapas de este caso y que de haber estado las y los servidores públicos capacitados para atender este asunto desde el primer momento, nada de esta historia la estaríamos platicando. Muchas gracias. Gracias, diputada Mirza, gracias a todo el equipo de este partido Movimiento Ciudadano, que lo único que hace es cada vez sorprendernos más con la sensibilidad ante las necesidades imperantes de una sociedad. Como dice Sonia, como ha luchado Miguel, esto no hubiera pasado si las autoridades hubieran cumplido con su deber. Cuando secuestraron a Fátima, no fue la primera vez que la autoridad tuvo conocimiento que ella se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Sonia y Miguel, como tíos de esta pequeñita, le habían suplicado al DIF que acudiera al domicilio familiar de Fátima, en donde vivía con otros hermanos, un padrastro que hoy tenemos en prisión por delitos extremadamente violentos y sexuales en contra del hermano de Fátima, una madre que hemos tratado de contener a toda costa emocional y psiquiátricamente, y que ante esta situación, al verse reflejada por voz de los tíos ante las autoridades competentes en aquel entonces, hubiera el Estado mexicano, como garante de la seguridad de los y las ciudadanas, colocar a Fátima en una situación de seguridad. Y no fue así, porque parece que en este país las situaciones de gravedad y violencia que viven las niñas y las mujeres son minimizadas por las autoridades. El DIF sabía perfectamente el grito de auxilio que estaban presentando los tíos de Fátima para que protegieran a la niña.
es el primer ejemplo de la necesidad que tenemos para colocar esta reforma de ley en un ámbito vinculativo. Esto quiere decir que tengamos forma de exigirle a las autoridades que cumplan con esta capacitación, y digo no solo capacitación, sino sensibilización para poder atender casos de género. Una niña es una mujer, un adolescente es una mujer de la tercera edad sigue siendo una mujer adulta es una mujer, y todas nosotras pertenecemos a ciertos cotos de la población mexicana que están siendo vulnerables y vulnerados no solo por la otra parte de la sociedad que se coloca en un coto de poder que domina y que somete, sino ante autoridades carentes de sensibilidad en la perspectiva de género, que es un problema social. No podemos suponer que ningún funcionario o funcionaria pública tiene en su interior la voluntad de ejercer dichas facultades que su encargo les encomienda solamente con su voluntad, porque ya vimos que no es así. Tenemos todavía juezas y jueces que ni siquiera saben emitir una frase de lo que significa juzgar o investigar con perspectiva de género. Tenemos a estos servidores públicos que responsabilizamos por la muerte de Fátima porque le pidieron a los tíos que se esperaran 72 horas para ver si Fátima no se había ido con alguien, porque claro, como mujer, cuando te ausentas de tu casa, seguro estás disfrutando del alcohol y tu cuerpo y actividades sexuales, aunque para la perversión de estos sujetos ella solo tuviera 7 años. Porque tuvieron que trasladarse de agencias del Ministerio Público del norte al sur de la ciudad, porque no les correspondía la búsqueda de una niña. Cuando ellos saben perfectamente que el Ministerio Público es una entidad unitaria para todo el país, pero a nadie le interesó la vida de Fátima. Como no les interesa iniciar las denuncias por feminicidio, para que no se alcen los números, cuando, como dijo la subsecretaria, el 93 de 100 mujeres, 93 no denuncian porque saben que se enfrentarán a una violencia institucional que nada tiene que ver con la social, pero que perpetúa el estado de vulnerabilidad en el que estamos todas las mujeres cuando recurrimos a levantar la voz en auxilio de un camino de justicia. Porque pareciera que lo que pasa a una niña de 7 años no debe ser causal de una discusión nacional. Tenemos a 7 policías de investigación en un proceso penal por el indebido servicio público. En ese proceso le dimos la oportunidad a esos 7 policías de investigación de presentarse frente a la familia de Fátima, misma que no quieren reconocer como víctimas indirectas, para que propusieran situaciones y medidas de no repetición al alcance de sus manos. Sabemos que los policías de investigación no pueden reformar la ley, no pueden ir más allá de sus facultades, pero sí pueden hacer conciencia y sí pueden ejercer sus funciones al interior de su institución con calidad y calidez, con perspectiva de género y derechos humanos. Les redactamos una solución humana frente al juez de la causa. Les pedimos que hicieran conciencia y en un análisis de reflexión presentaran una propuesta para modificar la forma en la que ejercerían sus funciones si la hicieran con perspectiva de género. Les pedimos que acudieran a un taller o terapias de sensibilización, porque es probable que estos hombres quizá vengan de sus casas de haber violentado a sus mujeres o a sus hijas. Y es por ello que necesitamos poder tener control con las personas que nos representan y que nos abren caminos de justicia. Los principales operadores de la ley son los y las policías de investigación, son los y las policías de seguridad ciudadana. Ellos son quienes están en contacto directo con las víctimas de esta ciudad, quienes brindan el primer auxilio, quienes generan el enfoque para la investigación de un ministerio público. Errores que pueden trascender incluso al análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un informe homologado mal hecho, con una nota informativa carente de sentido lógico, jurídico y sobre todo de derechos humanos. Hoy Fátima es la voz en 3 juicios. El segundo es en contra del personal de la escuela pública
de donde fue secuestrada Fátima, que no olvidemos que también juraron otorgar su servicio para la infancia mexicana y son servidores públicos. Ellos trataron de manipular la ley y engañar al juez, y en colusión con la Fiscalía Capitalina y la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República decidió mandar al no ejercicio de la acción penal por falta de elementos a los maestros y titulares de la institución académica porque no se adecuaba a las omisiones que hubieran podido tener para resguardar la vida de Fátima. En audiencia, no solamente tuvimos oportunidad de exhibir la manipulación que hace la Fiscalía General de la República ante leyes que ya están establecidas y deberían de haber cumplido. Y ganamos la audiencia. Y hoy tenemos a 3 servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública inmersos en un proceso penal que llevaremos a sentencia. Porque no puede ser que se siga subestimando la vida de niños y niñas que se encuentran adscritos a instituciones públicas de educación y que no consideran que puedan ser atendidos como si fuera la mejor escuela del país, porque son mujeres pobres, porque son mujeres solas, porque piensan que nadie va a levantar la voz por ellas. Porque qué posibilidades tenía Fátima de que hoy el país entero volteara a ver una necesidad de reforma en la ley. Jamás imaginaron que la vida de Fátima causaría tanto impacto en un decir ya basta a los y las servidoras públicas a cualquier nivel. Porque no es lo mismo matar a un hombre a manos de otro hombre, quizá vinculados a un cártel de la droga, que un hombre que somete a una mujer víctima de violencia familiar para secuestrar a una niña y ejecutar actos deleznables en el cuerpo de la misma. Hoy tenemos detenidos a una mujer y a un hombre que perpetuaron sus acciones en contra de una menor, pero para que ellos lo hubieran podido hacer, hay al menos 11 servidores públicos que pudieron haberlo evitado, sin contar el DIF y las otras instituciones como era Luna, ¿verdad?, que conocían la situación familiar de Fátima y que simplemente, pues quizá no sé si es una cuestión de discriminación, de elitismo incluso por parte de algunas y algunos servidores públicos, el propio psiquiátrico, que al ver gente que tiene una vida tan sola, sin apoyo, consideran que solamente tienen que sacar las carpetas a destajo, porque en realidad la vida de ellos no vale más que el hecho de que ellos puedan cobrar sus cheques rápido. ¿Y qué importa la perspectiva de género si para eso están las calles, para que vayamos a marchar? Por supuesto, el 8 de marzo se promulgó la aprobación de esta parte de la ley, en donde se le obliga a los funcionarios y funcionarias a capacitarse con perspectiva de género, pero insisto, no solo hace falta la capacitación, sino también la sensibilización. ¿Qué tienen en la psique estos servidores y servidoras públicas? ¿Son dignos de representarnos en las instituciones? ¿Se les ha hecho algún control para ingresar? ¿Son generadores de violencia? ¿Son misóginos? ¿Son sociópatas? ¿Qué calidad de servidores y servidoras públicas tenemos al frente de las instituciones que protegen nuestras garantías? No nos vamos a detener en el ámbito jurídico, pero tampoco en el legislativo. La ley Fátima tiene y debe de ser vinculativa. No solamente es un derecho para los y las servidoras públicos. ¿O qué pasa? ¿Les da flojera capacitarse con perspectiva de género porque es algo que no les interesa en sus vidas privadas? Esto no es opcional, es una necesidad pública y lo tienen que asumir en el ejercicio de sus funciones. No se debe aplicar la perspectiva de género solamente para las funcionarias feministas, también para aquel funcionario que viene de golpear a su esposa, o si no, que se largue. Que ningún funcionario ni funcionaria pública que sea capaz de violentar o transgredir la vida de una mujer para que tenga acceso a una vida libre de violencia debe de tener el derecho de seguir en sus cargos, y está en nosotros señalarlos a ellos y a los agresores y contener a las víctimas, no hacerlos pasar por un camino
de espinas que revictimiza a las familias, pero criminaliza a las víctimas primarias. Porque pareciera que para llegar a estos caminos de justicia tenemos que mendigar y suplicar y arrastrarnos sin dignidad para que sepan que una niña de 7 años no iba a regresar en 72 horas a su casa cruda o después de haber estado con un hombre. Esa es la cultura misógina de este país. Yo les agradezco profundamente a esta bancada que nos hayan abierto las puertas, que escuchen el dolor de una familia, que nos permitan a nosotros como litigantes poder promover la exigencia a partir de la creación que el Poder Legislativo genere, porque solo a través de estas herramientas públicas es que nosotros como litigantes cumplimos con nuestro deber. Somos particulares y dejamos las vestiduras en el camino por restablecer estados de derecho y por restablecer el estado de derecho que la propia autoridad decide no restablecer, porque entonces quedan manchas en la ejecución de sus funciones. Y ya nadie les cree, con imágenes insostenibles. Volteemos a ver un problema nacional que es la violencia de género. Y para eso se creó la ley para el acceso a una vida libre de violencia para todas las mujeres. Ahora hagámoslo exigible a los y las funcionarias, que cuando vayan a un ministerio público, la o el ministerio público no le diga, ya señora, lo va a perdonar y mañana esté muerta, porque van a ser copartícipes de ese feminicidio, porque tenemos que lograr elevar esta ley hasta el grado de que cuando hay antecedentes de violencia familiar, sea de una menor o de una mujer adulta, después de haber denunciado ya sea al DIF o al Ministerio Público, si ocurriera un final tan lamentable que hubiera estado en sus manos poder evitar, estén vinculados al proceso del feminicidio, porque se les pidió ayuda, pero se minimizó, se anuló la voz de las víctimas como siempre. Y como ciudadana y defensora de derechos humanos y litigante, no lo vamos a permitir, así tengamos que exhibir a cada una de las autoridades y a través de la vergüenza pública sea la única forma que reviertan esta violencia de género institucional. Muchas gracias. Gracias, abogada. Sí, quiere agregar algo. Sonia, adelante. Yo solamente quisiera agregar algo más y dirigirme directamente a las víctimas directas y víctimas indirectas de cualquier tipo de violencia. Ya basta de tener miedo. Sé que es muy difícil salir a denunciar, sé que es muy inseguro porque no hay instituciones que nos protejan, sé que temen por sus hijos, sé que temen por sus patrimonios, sé que temen por su vida, por su seguridad, pero hoy nosotros no hemos descansado y no vamos a descansar porque la voz de Fátima se escuche y alcance para la protección de todas y cada una de las que tienen miedo, de las que tenemos miedo. Llegó el momento de que los feminicidas, de que los violadores, de que los abusadores, pederastas y demás porquería humana, porque no hay otra forma de llamarles, sean quienes tengan miedo y no nosotras. No estamos solas y estamos trabajando. Yo soy una ciudadana como cualquiera de ustedes y también tengo miedo. Tengo miedo de seguir sintiendo este dolor todos los días y por eso me levanto y por eso alzo la voz por Fátima. Y por eso cuando se me acaba la fuerza me apoyo de una mujer tan increíble como Ana Katiria. Y yo sé que ese miedo hoy es tan grande que nos imposibilita. Pero nosotras somos más y necesitamos hacerle saber a todos esos agresores que nos tienen intimidadas que ya no más, que no lo vamos a tolerar más y que vamos a denunciar y que vamos a hacer que nuestros derechos se respeten y que vamos a seguir en esta lucha
por Fátima y por cada una de las asesinadas de este país que duelen en el alma. Yo lloré por Ingrid cuando me llegó la noticia. No tenía idea de que días después iba a estar llorando por mi Fátima. Y luego recordé que días antes había llorado por Marisela. Y también recordé que había llorado por Rubí. Y que había llorado por Fátima Quintana. Y por Marichuy. Y por Lupita. Y así me podría seguir por la lista. No acabaría de nombrarlas a todas hoy. Pero esto es el trabajo del amor que les tenemos. De las víctimas indirectas que ya estamos hartas. Y estamos en una revolución. Porque nuestros derechos y las de nuestras asesinadas se respeten. No lo vamos a tolerar más. Y a ustedes pederastas, violadores, feminicidas, óiganlo muy bien. No vamos a parar y la justicia va a llegar. Y yo no tengo miedo, ni lo voy a tener jamás, porque ustedes aquí son los que deben estar tras las rejas y sintiendo miedo todos los días y viviendo las consecuencias de sus actos. No nosotras. No nos vamos a callar y no vamos a dejar de exigir y demostrar la fuerza que cada una de nuestras asesinadas hoy nos da. Gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí a sus órdenes. Sí, diputada, hay dos preguntas. La primera es de Alfredo Flores, de News México. Buenas tardes, diputadas, diputados, personalidades. Dos preguntas muy sencillas, muy rápidas. Ayer pues vimos todas las escenas de incendios en el país. Desapareció ayer una activista que andaba buscando restos humanos ahí en Sonora, la desaparecieron. No la encuentran, deja a su hijo que tiene una enfermedad psicomotriz que abandonado. Pues no está la señora, la desaparece el crimen organizado, todo indica. Vemos muertes por todos lados de niños, niñas, mujeres, feminicidios, pero Morena y la presidencia no les interesa. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ustedes que conviven con los de Morena, sobre todo con las mujeres de Morena, ¿son indiferentes? ¿Les vale? ¿Odian a México? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque sí es algo de llamar la atención y que ya venía de tiempo atrás, pero ahorita está muy recrudecida la situación. Y la segunda pregunta es, pues el coordinador de los diputados de Morena, Mier, fue tesorero del Gober Precioso. Hay que recordar que el Gober Precioso pues tenía vinculación con el señor Curi, y el tema de pues volvemos a lo mismo, la pederastia y la prostitución infantil. Pues qué impresión les deja que sea el coordinador de Morena y que tengan que estar conviviendo cuando hay una situación en la que están ustedes denunciando en este momento y parece que esto no tiene fin, ¿no? Y gracias. Bueno, todo se resumiría a un concepto que es un sistema patriarcal, es un sistema machista, es un sistema opresor, en donde se invisibiliza el derecho de las niñas y de las mujeres a transitar en este país con libertad, con paz, en donde se hace invisible también el derecho de las víctimas, en donde se hace invisible el derecho de las personas que llegan a denunciar. Y es todo un sistema, es un sistema de violencias institucionales, es un sistema de acostumbrarnos a que la violencia pues es algo que pasa todos los días, a que te responden las personas, bueno, pero también matan hombres. O sea, es una respuesta muy ordinaria, muy común. O que cuando las mujeres vienen a denunciar a una institución, la misma autoridad les responde, como decía hace rato la abogada, bueno, pero va a regresar, a lo mejor se fue con el novio, o, ay, mañana lo va a perdonar, señoras. O peor aún, porque tengo casos así. Le damos acompañamiento a las víctimas para la denuncia y las mismas autoridades le responden a estas mujeres,
Bueno, pero sí tiene claro que puede matarla ya después de que la denunció. Entonces las llenan de miedo a las mujeres. ¿Por qué? Porque es todo un sistema que se empeña en que la violencia persista, en que nadie levante la voz, en que las mujeres sigamos viviendo una relación desigual de poder y, por supuesto, en sumisión. Y en esta costumbre, pues las autoridades, algunos coordinadores, las mujeres que incluyen la fracción mayoritaria, pues también se acostumbran, lo invisibilizan, y bajo este paraguas de sistema patriarcal, pues lo mismo da, total, pues también están sometidas bajo un sistema patriarcal en sus partidos políticos y con su dirigente nacional que está aquí enfrente a unas cuadras en Palacio Nacional. Siguiente pregunta, Víctor Barrera, El Libertador. Sí, buenas tardes. Para llegar a una conclusión, una resolución, para evitar todo este tipo de agresiones hacia las mujeres, se legisla aquí. Y los legisladores tienen esa obligación por ser representantes de la sociedad. Al parecer, esta ley se legisló, pasó a comisiones con la ahora subsecretaria pasó a comisión, pero no se ha legislado ya como tal para pasar al Senado de la República. Es decir, ¿cuál es el motivo que han detenido esta ley para que no pase al Senado? Y luego, ¿qué van a hacer ustedes para que en el Senado tampoco se detenga? Porque lleva 1 año de la población, 2 años de lo sucedido. Es decir, tendrán que pasar por lo menos otros 2 años para que esta reforma sea total. Ha habido aprobaciones de otras reformas similares, pero son apenas puntos. Se necesita en verdad una ley concreta y visual para todos. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? ¿Cómo van a mover esta iniciativa que se aprobó en comisiones, pero no ha pasado al Senado? No, sí se votó en comisiones, pero también la votamos aquí el 8 de marzo. Es por eso que estamos aquí. Es decir, no, ya se turnó el Senado. Ya se turnó, se acaba de votar aquí en el Pleno el 8 de marzo, que, bueno, en honor a ese día se vota. Por eso es que estamos aquí, porque vamos a seguir dando continuidad no solamente a lo que sucede en el Senado, sino a perfeccionar esta iniciativa que la subsecretaria exdiputada federal Fabiola Loya presenta. Tenemos la responsabilidad de darle continuidad, tenemos el compromiso, las diputadas y diputados que están ustedes viendo aquí y los que estén dentro del Pleno de Movimiento Ciudadano. Nuestro trabajo se perfecciona en el momento en que le damos voz a la ciudadanía. No tiene caso ser legisladoras y legisladores, representar a la población, si no tomamos con profunda seriedad la escucha y traducirlo a trabajo legislativo y sobre todo a una lucha para que ese trabajo legislativo no solamente trascienda a las paredes de este recinto, sino que una vez que se apruebe por el Senado y de nuevo la ratificación de la Cámara, vigilar la implementación. Y a ver, no es porque tengamos las atribuciones de la vigilancia, pero sí tenemos el deber moral de que una vez que le dimos voz a la ciudadanía, pues tengamos la ética y la moral de poder darle seguimiento, porque al final del día, el Movimiento Ciudadano, muchas de las personas que estamos aquí nos dedicábamos a otra cosa y estamos aquí porque nos mueven estas causas. Esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos hace despertar cada día y este es el compromiso que tenemos de dar la cara diario, no solamente ante ustedes, sino a la ciudadanía que sí está esperando que seamos su voz. Entonces, ¿cuál es el estatus que tiene en el Senado? ¿No les han dicho nada? ¿Ya la recibimos? ¿Ya la metimos a un cajón? ¿Ya le pusimos candado? ¿O no les han dicho nada? No, deben de turnarla de nuevo allá a la comisión de Igualdad, para que entonces salga de la Comisión de Igualdad y esperemos que en pocas semanas la estén votando en el Pleno del Senado. ¿Harían un exhorto al Senado para que lo agilizara? Si no estuviera agilizada, pero seguramente la senadora Verónica Delgadillo, la senadora Patricia Mercado, el senador Clemente Castañeda, toda la bancada naranja seguramente estarán dándole seguimiento a esta iniciativa. Con mucha certeza lo decimos. No hay más preguntas, diputados. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias.